Bueno, continuando con lo que es derecho informático, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la privacidad y la protección de datos. O sea, ¿qué es lo que sucede en la interacción? O sea, lo que es la interacción diaria con Internet, con particulares, con empresas privadas y organismos públicos. Siempre estamos revelando centenar de datos muy precisos, o sea, en donde se puede conocer el destino o datos personales, ¿no? De cada uno. Esta situación lo que generó, o sea, en la sociedad, es nuevas formas de actos ilícitos. O sea, ¿dónde quedan nuestros datos? Sería la pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los perjuicios o sea, de invadir esta privacidad de datos o de utilizarlos, ¿no? Es intromisión a la intimidad, suplantación de identidad, elaboración de bases de datos no controladas, elaboración de perfiles perfectos como herramientas para el marketing y el espionaje. Estos son algunos de los perjuicios, ¿no? De no controlar el tema de dónde van a parar nuestros datos personales. Ahora, ¿por qué ocurren estos perjuicios? Bueno, el usuario no es consciente de la cantidad de información que va revelando a empresas y organismos de quienes no conoce su paradero. ¿Entendés? Entonces, no conoce su paradero, ni qué hacen con los datos, ni por cuánto tiempo los almacenan, ni a quiénes se los ceden, ¿sí? Bueno, respecto de la intimidad, privacidad y protección de datos personales, la intimidad es la parte más íntima de la persona en la esfera personal. O sea, ¿qué tiene que ver esto con los sentimientos, las creencias políticas, religiosas, pensamientos o información clínica relativa a la vida sexual, cuya difusión puede producir ciertas reservas al individuo, datos de los cuales nacen del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones o el derecho a la propia imagen? Respecto de la privacidad, podemos decir que es aquella parte del individuo que va más allá de lo íntimo, es información que se debe proteger, como gustos, preocupaciones o necesidades, y podemos decir que todos los asuntos íntimos son privados, ¿sí? Pero no todos los asuntos privados son íntimos. Sin embargo, existe un elemento común tanto para la intimidad como para la privacidad, que es la información personal. Respecto de la libertad individual del individuo, o sea, vos tenés esa libertad de dar información personal mediante tu consentimiento. El derecho a la protección de datos se configura justificando la estrecha relación entre privacidad e intimidad. O sea, pueden utilizar tus datos, pero tiene que haber un consentimiento para que se pueda llevar a cabo. El alcance, no se puede hablar de un límite. La realidad es que no hay un límite exacto, o sea, que limite cada derecho respecto de esto, ¿no? La protección de datos surge en cualquier tratamiento de información personal, sea del carácter que sea, y abarca la esfera de lo íntimo y de lo privado. Bueno, hay una clasificación de qué tipos de datos son personales. Por ejemplo, tenemos datos identificatorios. ¿Cuáles serían? Bueno, nombre, apellido, teléfono, el PIN, el correo electrónico, las redes sociales, la firma, el DNI, el quit, el quill, la fecha de nacimiento, la edad, la nacionalidad, el estado civil, el sexo, la imagen, etcétera. ¿Sí? Después, ¿qué otro tipo de datos personales tenemos? Tenemos los datos laborales, por ejemplo, qué tipo de puesto trabajás, el empleador, el domicilio, el correo institucional, el teléfono del trabajo, el legajo, eh, la nómina, las sanciones, las licencias, la seguridad social, los aportes y el historial de la empresa. ¿Qué otro tipo de datos tenemos? Tenemos datos patrimoniales que tiene que ver con la información fiscal, el historial crediticio, ¿no? Las cuentas bancarias, los ingresos y egresos, la información de consumo, situación de solvencia, etcétera. Después tenemos datos académicos, ¿no?
como el currículum vitae, trayectoria educativa, títulos, matrículas habilitantes, certificados, condición de alumno, calificaciones, etcétera. Después tenemos datos ideológicos, que tiene que ver esto con las creencias religiosas, con la afiliación política, sindical, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas, etcétera. Después tenemos datos de salud, el estado de salud, historia clínica, enfermedades, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico, psiquiátrico, régimen de licencias, etcétera. Características personales y físicas puede ser el tipo de sangre, el ADN, la huella digital, la altura, el peso, discapacidades, color de piel, iris, cabello, señales particulares, etc. Después tenemos datos de vida y hábitos sexuales. Son de origen étnico y racial, orientación sexual, análisis de perfil, etc. Todos gozan del amparo, todos estos tipos de datos personales gozan del amparo legal en materia de datos personales y privacidad, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de qué pasa con la legislación respecto de la privacidad en la normativa argentina, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos la ley 25.326 de protección de datos personales que se creó en el 2000, ¿sí? Su finalidad es salvaguardar íntegramente los datos de carácter personal que se encontrasen en registros o bases de datos, ¿sí? Para así poder garantizar tanto el derecho al honor y la intimidad de las personas como el derecho de controlar la información que sobre las mismas se registre. Después tenemos la Constitución Nacional, que en el año 1994 se incorporó expresamente el artículo, muy importante, el artículo 43, que otorga a los ciudadanos la posibilidad de interponer acción de habeas data para que se pueda tomar conocimiento de sus datos personales que consten en registros, ¿sí? O bancos de datos públicos o privados. Conocen, o sea, los cuales se emplean y en caso de falsedad o discriminación poder exigir la supresión, rectificación de la confidencialidad o actualización, ¿sí? O sea, por medio de la interposición de la acción de habeas data, vos podés exigir que, o sea, el conocimiento de los datos que en qué registros están, ¿sí? Tus datos. Después tenés el decreto 1558, que es del año 2001, que es o sea, es reglamento de la ley 25.326, donde se incorpora la figura de Dirección Nacional de Protección de Datos, o sea, la sigla es DNPDP, como órgano de control y autoridad sancionatoria. O sea, es quien responde, o sea, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, DNPDP, es la que responde respecto del control y la que sanciona eh, los ilícitos. Bueno, después tenemos la decisión administrativa número 1002 del 2017, que la DNPDP pasa a la esfera de la Agencia de Acceso a la Información Pública. O sea, esta es otra área, ¿no? De la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la AAIP, que este ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la jefatura de gabinete de ministro generó una nueva cultura, ¿no? En el manejo y control de datos personales. ¿Por qué? Porque benefició con nuevos derechos a los titulares de datos y exige un estricto código de conducta para la recolección y el tratamiento de los mismos, ¿no? Al igual que de los datos sensibles como el origen étnico, racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, o por ejemplo la afiliación sindical, la salud y la vida sexual, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los derechos? Bueno, ¿qué derechos tenés? Tenés derecho a otorgar libre consentimiento y expreso para que utilicen tus datos. Son las personas que te informan sobre la finalidad de los mismos, ¿no? Porque si no, ¿dónde van a poner mis datos? Bueno, las medidas de seguridad
que se emplearán y quiénes serán los destinatarios. No sé si les pasa a ustedes que a veces les llegan mails que vos decís, a ver, ¿dónde dejé yo mi dirección de correo? Pero bueno, o sea, a estas cosas nos referimos, ¿no? ¿Qué podemos hacer como derecho, ¿no? Para exigir, ¿no? Presentarnos a una empresa o organismo público para que nos confirmen si poseen información sobre nosotros y la finalidad para que la utilizan, ¿sí? Tenemos derecho a negarnos a proporcionar nuestros datos cuando no sea obligatorio hacerlo. Tenemos derecho a exigir que los datos inexactos o incompletos sean rectificados o actualizados y cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad, ¿sí? Tenemos derecho a reclamar los daños y perjuicios y derecho a iniciar la acción judicial de habeas data, que es lo que hablamos en la filmina anterior. Bueno, ¿qué obligaciones existen respecto del manejo de datos, ¿no? Respecto de la utilización de bases de datos, ¿no? Que mayormente los hacen a organismos o las empresas, bueno, ¿qué obligaciones tienen? Bueno, con relación a personas, están obligados a inscribir las especificaciones y características de todas sus bases de datos en un registro especial. O sea, cuando vos tenés una base de datos, tenés que estar registrado, ¿no? A cargo de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. O sea, no se puede manejar una base de datos, sí, no, bueno, sí, yo empiezo a recolectar datos y me la guardo. No, tenés que estar registrado, ¿sí? En la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que se llama DNPDP. Organismo dependiente de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la que dijimos que es como que actualizó y fortaleció todo este tipo de manejo de información, ¿no? La AIP, creada para velar el cumplimiento de la ley y aplicarse sanciones, ¿no? Ella se encarga del tema de las sanciones. Respecto de la recolección de datos, están obligados a pedirte el consentimiento al titular, ¿sí? E informarles sobre lo que pretenden hacer con ellos, ¿ok? Los datos deben ser recolectados de forma lícita y no deben ser usados para las finalidades diferentes a las autorizadas, ¿sí? ¿Qué mayormente pasa? Yo aparecí inscripta en Partido Peronista, algo así, pero bueno. Los usuarios de base de datos tienen el deber de adoptar medidas técnicas y organizativas que garanticen fehacientemente su seguridad y confidencialidad. Bueno, pero ¿qué pasa si no cumplen con todas estas obligaciones, malditos? Bueno, hay sanciones por incumplimiento. La Dirección Nacional de Protección de Datos, la DNPDP, está facultada para sancionar el incumplimiento a cualquier disposición con apercibimientos, multas que van desde los 10.000 a los 100.000 pesos, pero también puede suspender o clausurar la base de datos, ¿sí? Además de sancionar sanciones administrativas, la ley creó nuevos delitos penales con prisión e inhabilitación especial. Bueno, obviamente que como toda ley tiene una clasificación de infracciones, ¿no? Infracciones, tenemos infracciones leves, ¿no? Por ejemplo, la disposición 9 del 2015 modifica la disposición 7 del 2005 y tenemos como infracciones leves, tendrán hasta 2 apercibimientos o multas de 1.000 a 25.000 pesos y serán consideradas algunas de las siguientes acciones. Por ejemplo, estas que son más tranqui, a ver. Por ejemplo, no proporcionar en tiempo y forma la información que solicite la DNPDP, ¿sí? No cumplir con el procedimiento de la inscripción ante el Registro Nacional de Bases de Datos, o sea, si no se registró, bancate la que se te viene, listo. No acompañar la documentación requerida en el marco de un procedimiento de inspección, no respetar el principio de gratuidad previsto en el artículo 19 de la ley número 25.326, después, utilizar los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades para publicitar, ofertar, vender o regalar bienes o servicios sin utilizar números identificables por el identificador de llamadas, ¿sí? Obviamente, como hay infracciones leves, tenemos infracciones graves. Agárrate. Tendrán hasta 4 apercibimientos, suspensión de 1 a 30 días y o multa de 25.000 a 80.000 pesos y serán consideradas algunas de las siguientes acciones. Por ejemplo, recoger los datos personales sin proporcionar a los titulares la información exigida por el artículo 6 de la ley 25.326 o sin recabar su consentimiento libre, expreso o informado.
No atender en tiempo y forma la solicitud de acceso, rectificación o supresión de los datos personales objeto del tratamiento cuando legalmente proceda. ¿Qué pasa? Si ellos, o sea, ignoran tu reclamo, o sea, ya pasa a ser una infracción grave, ¿sí? Bueno, efectuar tratamiento de datos personales sin inscribirse ante el Registro Nacional de Bases de Datos, bueno, eso ya lo sabemos. Mantener por más tiempo que el establecido el registro de datos para evaluar la solvencia económica financiera de los titulares de datos. Ojo con esto, ¿sí? Tratar en los archivos de datos con fines publicitarios, datos que excedan la calidad de aptos para establecer perfiles con fines promocionables o hábitos de consumo. No retirar o bloquear el nombre y dirección de correo electrónico de bancos de datos destinados a publicidad cuando su titular lo solicite. Por ejemplo, a ver, ¿por qué me tienen que mandar publicidad de un determinado lugar? A ver, si no los retiran o no me dan bolilla, también pasa a ser una infracción grave. Proceder al tratamiento de datos personales que no reúnan la calidad de ciertos adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se les hubiera obtenido. Después, mantener bases de datos sin las condiciones de seguridad, o sea, ya te digo, para tener una base de datos tienes que cumplir ciertos requisitos, obstruir el ejercicio de la función de inspección y fiscalización al cargo, o sea, porque esto lo fiscaliza o sea, lo fiscaliza la DNPDP, o sea, vos no podés obstruir la función de inspección, ¿sí? Entonces ahí pasa a ser una infracción grave. Después tenemos, obviamente, infracciones muy graves. O sea, tendrán hasta 6 apercibimientos, suspensión de 31 a 365 días y o multa de 80.000 a 100.000 pesos y serán consideradas algunas de las siguientes acciones. Ahora veamos. No inscribir la base de datos en el registro, o sea, ya pasa a ser una infracción grave, muy grave. Declarar datos falsos o inexactos al efectuar el registro cuando haya sido requerido por la DNPDP. No cesar en el uso ilegítimo de los datos, o sea, si vos haces el reclamo y siguen utilizando los datos, bueno, bancátela cuando sea requerido por el titular, o sea, lo puede requerir el titular o justamente la DNPDP. Bueno, recoger datos mediante ardid, engaño o fraude de la ley. Tendrías que estar en cana, guacho. Bueno, conformar un archivo de datos cuya finalidad se contraría a las leyes y a la moral pública. Realizar acciones concretas tendientes a impedir el ejercicio del titular de derechos de acceso. Transferir datos a países que no proporcionen niveles de protección adecuados. O sea, tampoco puedes transferir datos. ¿Sí? Aparte, cada país tiene su propia legislación respecto de eso, entonces es un problema. Tratar datos sensibles sin que medien razones de interés general autorizados por la ley, incumplir el deber de confidencialidad respecto de los datos sensibles, así como de los que hayan sido recabados y tratados para fines penales y contravencionales. Realizar maniobras tendientes a impedir el desarrollo de la actividad de contralor de la DNPDP. O sea, todo lo que sea impedimento, nada, pasa a ser una infracción muy grave, ¿sí? O sea, cuando la DNPDP quiere hacer, ¿no? La fiscalización correspondiente. Bueno, ¿cuáles son las normas constitucionales que protegen la privacidad y los datos personales en nuestro país? La Constitución Nacional protege en su articulado tanto la propiedad y correspondencia privada, las acciones privadas de las personas, como los datos personales, ¿sí? Bueno, tenemos el artículo 18, protección de la propiedad privada. Vamos a hablar un poco de lo que dice el artículo. Dice, el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, ¿sí? Nadie puede abrir tu correo electrónico, ni tu carta, ni nada, ¿sí? Si el correo, como a mí me pasó el otro día que había hecho el DNI, estaba abierto, o sea, no, no se puede. Artículo 19. Principio de reserva. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Principio de reserva. O sea, a ver, si las acciones privadas tuyas, o sea, lo que vos hagas, mientras no ofendas al orden y a la moral pública ni perjudiques a un tercero, están reservadas a tu privacidad y a Dios mismo, ¿no? Exentas de la autoridad de los magistrados. Nadie puede venirte a reclamar nada. Artículo 43, que hablábamos
del párrafo 3 que habla de la habeas data de 1994, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos dicho, toda persona podrá interponer acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. ¿Sí? Bueno, después tenemos la ley 25.326. ¿Cuáles son sus artículos fundamentales? Si no vamos a poner todos porque si no es un montón. Tenemos el artículo 1 de la ley que habla del objeto. El objeto de esta ley es, ¿cuál es el objeto de esta ley? La protección integral de los datos asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y la intimidad de las personas, también al acceso de la información que sobre las mismas se registre. Artículo 43 de la Constitución Nacional. Es aplicable a las personas de existencia ideal. En ningún caso se podrá afectar ni datos ni fuentes de información periodística. Ya lo habíamos dicho. Bueno, acá tenemos, en el artículo 2 de la ley nos habla o nos da algunas definiciones, ¿no? De lo que significan, por ejemplo, los datos personales, que es la información de cualquier tipo referido a personas de existencia física o ideal determinadas o determinables. Después tenemos datos sensibles, datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales. Archivo, registro base o banco de datos, conjunto organizados de datos, personas que sean objeto de procesamiento o tratamiento electrónico o no, cualquiera que fuese la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso. Tenemos tratamiento de datos, que son operaciones y procedimientos sistemáticos electrónicos o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y generar el procesamiento de datos personales, así como también sucesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias. Es necesario definir todo este tipo de cosas porque si no, ¿cómo lo tratás respecto de la ley? Responsable de archivo, registro, base o banco de datos, persona física o de existencia ideal, pública o privada que es titular de un archivo, registro, base de datos. Esa es a la persona a quien vos elevás la acción, ¿sí? Seguimos con el artículo 2 que habla del titular de datos, que es la persona física o de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley. Eh, Usuario de datos es toda persona pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos o registros de bancos de datos propios o a través de su conexión con los mismos. Disociación de datos, todo tratamiento de datos de manera que la información obtenida no pueda asociarse a personas determinadas o determinables, ¿sí? Bueno, en el artículo 3 de esta ley podemos hablar de los archivos de datos, o sea, respecto de la licitud, ¿no? La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentre debidamente inscrita, ¿no? Observando en su operación los principios que establece la ley y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia. Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública, ¿sí? Se protege esto. Después en el artículo 4 se habla de la calidad de datos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esta calidad de datos? O sea, tiene que haber eh, no solamente el tratamiento, sino que deben ser ciertos, ¿ok? Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para lo que se hubiera obtenido, ¿sí? La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos. Ah, tendrías que estar preso. O en forma contraria a las disposiciones de la presente ley. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaran su obtención. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuese necesario, ¿sí?
Los datos total o parcialmente inexactos o que sean incompletos deben ser suprimidos o sustituidos o, en su caso, completados por el responsable de archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio, obviamente, de los derechos del titular. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular y los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios a los fines para los cuales se recolectaron, ¿sí? Bueno, cuando todo esto se maneja ilícitamente es donde se puede tomar acción. Artículo 5. ¿Qué nos dice respecto del consentimiento? Bueno, el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado. El que deberá constar por escrito o por otro medio que permita se le equipare de acuerdo a las circunstancias. Yo nunca te dejé el consentimiento para que manejes mis datos. Tendrías que estar preso. El referido consentimiento prestado con otras declaraciones deberá figurar en forma expresa y destacada previa notificación al requerido de datos de la información descrita en el artículo de la presente. No será necesario el consentimiento cuando los datos obtengan de las fuentes de acceso, eh, o sea, los datos se obtengan de las fuentes de acceso público restricto, se recaben en el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado en virtud de una obligación legal, se trate de listados cuyos datos se limitan a nombre, DNI, identificación tributaria previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio, deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de datos y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento. Se trate de operaciones que realicen entidades financieras o de las informaciones que reciban de sus clientes conforme a las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526. Bueno, respecto, el artículo 6 nos habla de la información. Cuando se recaben datos personales, se va a informar previamente a sus titulares en forma expresa y clara la finalidad para que la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o clases de destinatarios, ¿no? La existencia del archivo, registro, banco de datos electrónico de cualquier tipo de que se trate y la identidad y domicilio de sus responsables. El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas, el cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente. Las consecuencias de proporcionar datos o sea, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos, la posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de datos. ¿Sí? Eh, Artículo 7. Categorías de datos. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Los datos sensibles solo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando miden razones de interés general autorizados por la ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y la organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de miembros. Lo repito. No se puede armar archivos o bancos o registros que almacenen información que sea directa o indirectamente revele datos sensibles. Los que pueden sí tener, o sea, llevar un registro son la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales. Pará, nene. Solo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes en el marco de las leyes y las reglamentaciones respectivas. Artículo 8. Datos relativos a la salud. ¿Qué pasa con esto? Los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieran estado bajo tratamiento de aquellos, respetando los principios del secreto profesional. Artículo 9. Seguridad de datos. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar, vieron que yo les dije a quién se le va la acción.
Las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionalidades o no de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado. Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad. Artículo 14. Derechos de titulares de datos. El titular de datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes. El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los 10 días corridos de haber sido intimado fehacientemente, ¿sí? El responsable, o sea, debe proporcionar toda la información dentro de estos 10 días corridos, ¿no? Después que fue intimado. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido o si evacuado el informe se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de los datos personales o de habeas de datas prevista en esta ley. O sea, primero tenés como se hace una intimación y luego si no puedes elevar la acción respecto de la protección de datos personales o de habeas datas que nos proporciona la ley. El derecho de acceso, o sea que primero se puede, nada, lo hacemos tranqui y si no, bueno, vamos con todos los misiles. El derecho de acceso a que se refiere este artículo solo puede ser ejercido en forma gratuita o intervalos no inferiores a 6 meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo en el caso de datos de personas fallecidas le corresponderá a sus sucesores universales. No sé si se recordarán que ha pasado mucho que aparecen votando tantos muertos. Está bien que el otro lado seguramente quieran votar, ¿no? Y dar su opinión, pero bueno, el ejercicio respecto de sus datos los toman los que están vivos, así que bueno. Nada, por eso dice que el ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de personas fallecidas, le corresponde son los sucesores los que tienen que reclamar el derecho, ¿no? Eh, Artículo 15. Contenido de la información. La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso acompañada de una explicación en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población. O sea, no me vengas a hablar en chino porque si no, no voy a entender. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento solo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado. La información, a opción del titular, podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos, telefónicos, de imagen u otro idóneo a tal fin, ¿sí? Bueno. Ahora hablamos del artículo 16. El derecho, bueno, yo qué pasa, qué puedo hacer, ¿no? Al margen de esta acción, ¿no? ¿Qué es lo que puedo pedir yo? Si de repente me doy cuenta que mis datos, no sé, están siendo utilizados para otras cosas, ¿sí? Bueno, el artículo 16 nos dice, derecho de rectificación, actualización o supresión. Toda persona tiene derecho a que sea rectificada, actualizada y cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos. El responsable o usuario del banco de datos debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de 5 días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad, ¿sí? Tiene 5 días para responder, ¿no? Al reclamo. El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso procedente habilitará al interesado a promover la acción de protección de datos, como dijimos, o sea, lo que es el habeas data. ¿Mm? En el supuesto de cesión o transferencia de datos, el responsable del banco de datos debe notificar la rectificación o supresión al cesionario dentro del quinto día hábil. A ver, vamos a analizarlo bien a esto.
En el quinto día hábil de efectuar el tratamiento del dato. La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a, a derechos o intereses legítimos de terceros o cuando existiera una obligación de conservar. O sea, si estás jodiendo a un tercero, no se puede hacer la supresión, ¿sí? Legal de conservación. Durante el proceso de verificación o rectificación del error o falsedad de la información que se trate, el responsable usuario del banco de datos deberá o bien bloquear el archivo o consignar al proveedor información relativa al mismo de circunstancia de que se encuentra sometida a revisión. Eh, o sea, cuando estás en el proceso de verificación y de rectificación, se debe bloquear el archivo, ¿no? Y el que, o sea, o sea, se le debe explicar al responsable por qué está sometido a una revisión, ¿sí? Los datos personales deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables, porque vos tenés un plazo para tener esos datos, pero bueno, si vos te excedes en eso, o en su caso, en las contractuales entre el responsable o usuario del banco de datos o titular de datos. O sea, si hacés las cosas mal, aguantatela. Artículo 17, excepción. Los responsables o usuarios de bancos de datos públicos pueden, mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o la supresión en función de la protección de la defensa de la nación, del orden y la seguridad públicos o de la protección de derechos e intereses de terceros. La información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos de datos públicos cuando de tal modo se pudiera obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas. A ver, vamos a analizar esto porque si no, no entendemos una o más. Excepciones, o sea, ¿en qué casos no? No puedes reclamar, no puedes fiscalizar, no puedes estar a revisión. Cuando hay, o sea, respecto de los responsables de bancos de datos públicos, ¿no? Mediante una decisión fundada, denegar el acceso, ¿no? Cuando son bancos de datos públicos. ¿Por qué? Pueden denegar la rectificación o la supresión en función de la protección de la defensa de la nación, o sea, ¿sí? No todo se puede reclamar. Y después, o sea, pueden denegar ese acceso, ¿sí? Y después la información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables usuarios de bancos de datos públicos cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el incumplimiento de obligaciones, ¿sí? O sea, el banco de datos públicos no te los puede dar o puede denegar el acceso cuando hay actuaciones judiciales o administrativas que están en curso, ¿no? Y de repente hay una investigación sobre el incumplimiento de las obligaciones, entonces te lo puede negar. El desarrollo de funciones de control de salud y del modo de medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada y notificada al afectado. Sin perjuicio de lo establecido en los inicios anteriores, se debe brindar acceso a los registros en cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercer su derecho de defensa. ¿Sí? Bueno. El artículo 21 nos habla del registro de archivo de datos, o sea, respecto de la inscripción, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el responsable respecto de la inscripción? Todo archivo, registro, base o banco de datos públicos o privado destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el registro que al efecto habilite el organismo de control, como dijimos anteriormente. El registro de archivo de datos debe comprender como mínimo la siguiente información: nombre y domicilio del responsable, importantísimo. Características y finalidad del archivo, o sea, ¿para qué lo están creando? Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo, formas de recolección y actualización de datos, destino de los datos, personas físicas o de existencia ideal a las que pueden ser transmitidos, modo de interrelacionar la información registrada, medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la categoría de personas con acceso al tratamiento de la información, tiempo de conservación de los datos. O sea, no es solamente recolectar, o sea, vos tenés que, o sea, los plazos para el por qué, para qué, o sea, todo se debe fundamentar, forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la rectificación o actualización. O sea, vos toda esta cantidad de datos, o sea, o sea, le da también o sea, a la persona que los brinda, ¿no? De repente este derecho de poder y hasta las formas en que lo tienen que hacer, ¿no? Ningún usuario podrá poseer datos personales de naturaleza distinta a los declarados en el registro. Bueno.
El artículo 24 nos habla de los archivos, registros o bancos de datos privados. Los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos que no sean para un uso exclusivamente personal deberán registrarse conforme a lo previsto en el artículo 21. Después el artículo 26 nos habla de la prestación de servicios de información crediticia. En la prestación de servicios de información crediticia solo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial. ¿Sí? Cuando hablamos de crédito, hablamos de datos respecto personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento. ¿Sí? Pueden tratarse de datos personales relativos al cumplimiento e incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. A solicitud de titulares de datos, el responsable de banco de datos le comunicará, o sea, dará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos 6 meses y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión. Solo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económica financiera de los afectados durante los últimos 5 años. Dicho plazo se reducirá a 2 años cuando el deudor cancele o extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho, ¿no? Obviamente. Después tenemos el artículo 31 sobre las sanciones administrativas. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que corresponden en los casos de, o sea, lo que es los responsables de usuarios de datos públicos, la responsabilidad de daños y perjuicios derivados de la insolvencia de la presente ley y de las sanciones penales que correspondan. El organismo de control puede aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión. Sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de 1.000 pesos a 100.000 pesos, clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos, hablamos un poco de la ley, y nada, nos tenemos que mantener al tanto, porque en realidad como la tecnología cada vez se apropia más de nuestras vidas, o sea, y no hay demasiada normativa respecto de esto, de cómo y del proceder. Nada, tenemos que por lo menos estar al tanto de lo que está pasando y qué leyes nos protegen, ¿no? Para poder, y qué organismos podemos recurrir cuando se cometen este tipo de ilícitos. Bueno, espero que les haya gustado, a mí me encantó, me encanta el derecho, me encanta la inteligencia artificial, me encanta informática, así que bueno, nos seguiremos actualizando. Les mando un beso enorme, los quiero mucho y bueno, nada, nos vemos en otro video. Vamos a ver de qué, ¿no? Depende. Estas vacaciones voy a estar a full, así que les mando un beso.